Hola, buenas tardes a todos. Vamos a ir dando comienzo, ¿de acuerdo? Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Colegio de Médicos de Sevilla. Bienvenidos a los que asistís también online, que veo que hay un número importante. Bienvenidos, madres, padres, abuelos, profesores, médicos, enfermeros, psicólogos y bienvenidas todas las personas que os encontráis aquí con una inquietud compartida, la de saber más sobre el efecto que el uso de las pantallas tiene especialmente en los más jóvenes. Yo soy Ana Gómez Martín. Soy médico de familia y madre y actualmente trabajo en el Centro de Salud de Mayén de Sevilla. Como médico y madre, tenía la curiosidad y la necesidad de conocer más de este tema. Como médico y vicepresidenta cuarta del Colegio de Médicos, me sentía con el deber de aportar mi grano de arena en un abordaje clínico. Y como vicepresidenta del Colegio de Médicos he tenido la oportunidad y la suerte de dar voz a un tema relevante en nuestra vida diaria y que constantemente sale en las conversaciones de pasillo o en la calle. Muchas gracias al Colegio de Médicos, a su junta directiva, que en todo momento me apoyó para llevar a cabo esta jornada. Gracias a todo el equipo por hacerlo posible, secretaría, prensa, María Luisa, Dani, Sonia, Esther, Mercedes, Juanma. Muchas gracias a todos. Antes de continuar, quería hacer un inciso sobre lo que veis en la pantalla y que a lo mejor os han comentado a la entrada. Hemos elaborado un formulario de preguntas. La idea es que se contesten al inicio para saber cuál es la realidad en la que nos movemos, ¿vale? Pensamos hacerlo en formato 100% papel, pero la realidad es la que es y con un formato QR parecía más sencillo y a la hora de descargar los datos y todo, entonces, bueno, tampoco nos vamos a poner de espaldas a la realidad. Elegid el sistema que queréis. Hay papeles en la puerta o el QR que incluye esas preguntas, ¿vale? Pero sí os agradecemos que las contestéis. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres ponentes de esta tarde. La doctora Ana Carbonero Santaella, neuropediatra en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Desde que te conocí, todo fueron facilidades y buenas ideas, lucidez mental, frescura y apoyo incondicional. Me iluminaste con el programa y gracias a ti, aquí tenemos al doctor Borja Arias del Peso, oftalmólogo en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Borja, le das un punto de vista diferente y novedoso a una jornada con esta aportación sobre la salud visual en relación con el uso de las pantallas, desde el rigor científico y profesional. Y gracias, profesor Néstor Fernández, psicólogo y profesor en el Colegio Santa Joaquina de Vedruna, que desde el inicio nos diste un baño de realidad y también un soplo de aire fresco y de confianza. Gracias a los asistentes presenciales, online, gracias. Y también os lo agradecerán nuestros pequeños y los no tan pequeños. Los no tan pequeños no nos lo van a agradecer y no nos lo van a reconocer, pero no pasa nada. A lo mejor si saben que habéis venido a este tipo de jornada, pues se han quedado un poco escamados pensando a ver cómo mis padres se las van a ingeniar para quitarme más el móvil. No, no es eso. No es eso, muchachos. Queremos saber cómo ayudaros para hacer un buen uso, para que sea para vosotros una herramienta útil a la que le quitemos la parte negativa que os pueda perjudicar. Por supuesto, no esperamos su agradecimiento, pero nos sentimos con el deber moral de intentar hacer lo mejor que podamos, porque para nosotros, las generaciones que no nos hemos criado con móviles, con Internet, se nos hace difícil cómo enseñar a otros a hacer un buen uso. Encontré un apoyo social en la lista de difusión de WhatsApp de Adolescencia Libre de Móviles, a través de la cual conocí la plataforma de Cibertutor, que imparte multitud de cursos y charlas gratuitas online. Gracias, Mario, Carmen. Son muchas las charlas que se están organizando sobre el tema que nos ocupa. Hay mucha información en diversos canales. Pues considero muy positivo que se hable del tema, que se tenga en cuenta, que haya información al respecto, pues realmente es muy importante y muy intensa la implantación de la tecnología en forma de smartphones y tablets en nuestro día a día. Y vamos experimentando sobre la marcha los cambios de comportamiento y cambios sociales que van generando. Tenemos una responsabilidad como padres, educadores, profesionales de la salud, como directivos y como sociedad en general. Y para que esto funcione, todos tenemos que colaborar. Entiendo que ya solo el título de la jornada, impacto, produce un efecto negativo en nosotros
y que al leer el título entero, impacto de las pantallas en la infancia y adolescencia, ya lo adornaremos con un automático nefasto, porque algo negativo se mueve en torno a ellas, pero también son unas herramientas fantásticas de las que disponemos y que han revolucionado nuestra vida. Deben estar a nuestro servicio, no nosotros al suyo, a veces esclavos físicos y mentales de la tecnología. De lo que no se conoce no se pueden tomar medidas, de lo que sí, sí se puede, y por eso estamos aquí. El impacto no lo podemos cambiar, pero sí podemos modelar la magnitud del mismo. Para ello es necesario tener información y todos los puntos de vista son correctos. Podría abordarse desde muchas vertientes. Principalmente, la información que nos llega en la actualidad tiene un enfoque psicológico y psiquiátrico por la adicción y los cambios de comportamiento que generan, o podría ser abordada por abogados, periodistas, informáticos, por la falta de privacidad, conductas dirigidas y ataques en redes sociales, o por la policía y guardia civil por el acoso y conductas delictivas. Aquí vamos a darle un enfoque clínico sobre los efectos que producen la salud visual y en el desarrollo neurológico, y el efecto y la realidad en los centros educativos, desde una perspectiva científica y profesional. ¿Quién nos habría dicho hace unos años que estaríamos reunidos para conocer las consecuencias del uso de esos smartphones y tablets que con tanta ilusión recibimos y fuimos adquiriendo alegremente en los años previos? Bueno, ha sido una evolución natural pararnos a preguntar qué está pasando aquí, porque algo está pasando. Es muy ilustrativo comentaros que desde que comenzamos a preparar esta jornada hace unos meses ya han cambiado las recomendaciones sobre el uso de pantallas en niños en diciembre de 2024, lo cual nos indica la velocidad a la que avanza este asunto. Y vamos a llamarlo asunto, no problema, para no ser negativos. Ojalá dentro de unos años este tipo de charlas nos parezcan historia y sean innecesarias porque se disponga de los conocimientos suficientes y esté regulado el uso de dispositivos y dispongamos de herramientas sobre cómo minimizar sus efectos. Probablemente ya vengan de fábrica y por defecto una serie de normas y restricciones que hoy en día no están implementadas, pero que en un futuro lo serán y se establecerán de forma natural con unas leyes reguladoras y un respaldo científico. Esta jornada nos va a permitir también pararnos a pensar en el uso que nosotros mismos, los adultos, hacemos de los dispositivos, y puede ser un buen momento para ser conscientes del impacto que pueda tener en nosotros y en los jóvenes que nos rodean. Podemos ser conscientes de puntos en los que fallamos y de aspectos en los que podemos mejorar. Puede ser un buen momento para hacer autocrítica o, en un sentido más positivo, hacer autoevaluación de cómo lo estamos haciendo con las pantallas y con nuestros hijos. Al final de las ponencias habrá un turno de debate para las cuestiones que puedan surgir, si pueden ser concretas y concisas, ¿de acuerdo? Para los que asistís online podéis formular vuestras preguntas por el chat, por la parte preguntas y respuestas, no en levantar la mano. Intentaré estar mirando los mensajes que nos mandéis. Tras el debate habrá un tercer tiempo en la cafetería del Colegio de Médicos. Espero que la jornada sea fructífera y provechosa, sobre todo para el bien de los más pequeños y vulnerables. Y sin más preámbulo, doy paso a la doctora Ana Carbonero Santaella. Hola. Buenas. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Gracias también a los que están online. Quería también dar las gracias a Ana por sus palabras y por contar con nosotros para esta jornada. Y bueno, mientras lo preparan, pues efectivamente, bueno, mi nombre es Ana Carbonero Santaella y trabajo en neuropediatría en el Hospital Virgen Macarena y dedico gran parte de la asistencia a valoración del neurodesarrollo, sobre todo de niños de 0 a 6 años. ¿Vale? Y vale, pues bueno, con esta primera diapositiva quería un poco como hacer el resumen o la idea que quería intentar transmitir.
Y es que no podemos negar que las pantallas, los dispositivos digitales, pues tienen un impacto sobre salud, sobre neurodesarrollo, etcétera, pero tampoco podemos obviar que nos ayudan y nos dan muchas ventajas, ¿no? Entonces tendríamos que intentar encontrar un equilibrio entre ese impacto que ocasionan y las ventajas que nos ofrecen. Yo me voy a centrar un poco más en el impacto, porque, bueno, yo creo que tenemos que conocer como profesionales sanitarios, como padres, madres, profesores, etcétera, como adultos en general, debemos de conocer cada uno de los dispositivos digitales que hay, conocer cómo se usan, conocer el tiempo que debemos usarlo y ser el modelo para nuestros niños, ¿vale? Yo creo que es como si un niño que empieza a andar, pues lo soltamos directamente un paso de cebra, todos nos llevaríamos las manos a la cabeza. Entendemos que al principio pues tendremos que explicarle cómo se utiliza un paso de cebra, ¿no? Tenemos que pararnos, que los coches se paren y entonces cruzar, ¿no? Al inicio cruzaremos con el niño de la mano y seremos nosotros el modelo en el que él se basará para utilizar el paso de cebra. Con el tiempo iremos viendo que está preparado, cruzará a nuestro lado y con el tiempo llegará un momento en que pueda, o sea, que saldrá a la calle solo y confiaremos simplemente en que lo va a hacer bien. Pues el uso de los dispositivos digitales debe ser de la misma manera un conocimiento por parte nuestra como adultos de cómo se usa, un modelo y una educación para los niños, ¿vale? Y este es un poco el esquema que quería utilizar, introducir un poquito lo que es el neurodesarrollo y las bases neurobiológicas, las etapas que tiene, la influencia del entorno sobre el neurodesarrollo y, en concreto, el impacto de las pantallas y luego hablar un poco de las recomendaciones y conclusiones. Bueno, pues hablamos del cerebro, ¿no? El cerebro es un órgano muy misterioso, con un funcionamiento muy dinámico, muy plástico, con una gran capacidad de cambio donde se relacionan todas las partes. Y, y a veces nos pasa, por ejemplo, cuando vamos a valorar un recién nacido a neonatología que ha sufrido alguna lesión o algún daño en la etapa perinatal, que tendemos a pensar qué pronóstico va a tener o cómo va a influir esa lesión. Y muchas veces, por suerte, por desgracia, pues no podemos adivinarlo, pues por lo que decimos, ¿no? Porque el cerebro es el órgano más inmaduro al nacimiento, ¿vale? Y de hecho, solo ocupa el 40% de lo que va a ocupar en la vida adulta. Desde que pasamos de recién nacido a adulto, se va a cambiar todo el cableado del cerebro, ¿vale? Y es este proceso de cambio, desde el recién nacido hasta el adulto que es capaz de estar sentado trabajando, lo que vamos a llamar neurodesarrollo. Es un largo proceso de crecimiento, capacitación del sistema nervioso central que empieza con la concepción y va a terminar en la vida adulta. ¿Qué pasa? Que tardamos 25 años en adquirir esta madurez cerebral. O sea, hasta que tenemos 25 años, más o menos, podemos decir que no ha terminado de madurar nuestro cerebro. ¿Vale? Y luego un concepto muy importante que explica un poco el motivo de esta charla y el impacto que ocasionan las pantallas es que el neurodesarrollo es fruto de la interacción entre la genética y el ambiente. La genética puede ser como una bicicleta. Es decir, si nosotros tenemos una bicicleta con un cuadro de mando, con una estructura muy fuerte, ¿no? con grandes materiales, pues esa bicicleta con poquito que hagamos, con poquito que la limpiemos, las ruedas estén bien hinchadas, pues va a rodar. O sea, no necesita gran interacción por parte del entorno porque va a ir muy bien. ¿Qué pasa si la bicicleta pues tiene una estructura un poquito más débil o hay algo un poquito que falla? Pues a lo mejor tenemos que implicarnos más, hacer un poquito más de entorno, ¿no? Para que esa bicicleta funcione de la misma manera, ¿vale? Y, ¿y por qué digo esto? Pues porque nos encontramos muchas veces en la consulta que los padres pues se sienten un poco culpables a veces, no buscan como esa sensación de culpabilidad cuando vienen con alguna dificultad o con algún trastorno y realmente la base genética es un pilar fundamental, ¿vale? Lo único que nosotros podemos ayudar con el entorno a favorecer que los niños con dificultades pues vayan un poquito mejor, ¿no? Que la bicicleta ruede. Y de hecho se ha demostrado cómo o sea,
está determinado genéticamente que haya niños que tienen más predilección, más sensibilidad o más interés por las pantallas. Muchas veces nos encontramos, cuando valoramos en la consulta de neurodesarrollo a niños con sospecha de autismo, que a lo mejor les preguntas por pantalla y los padres pues te dicen que desde pequeño le pongo pantalla porque es que era un momento que lo veía feliz. Y muchas veces no sabemos, eso sí, qué viene antes, ¿no? Si es la sensibilidad que tiene el niño por la pantalla o está definido el trastorno, etcétera, ¿no? Un poco complicado. Pero bueno, lo que venía a decir es que el cerebro está preparado para desarrollar una habilidad, pero debe encontrar el entorno adecuado para poder desarrollarla. Y en esto vamos a hablar de un concepto que se llama periodo ventana, y es que hay para cada hito del desarrollo, para cada habilidad, para hablar, para el momento de hablar, de andar, de la lectoescritura, etcétera, hay un periodo muy sensible en el cual el entorno influye sobre el desarrollo. ¿Vale? Es un periodo que debemos de fomentar cuando vaya a llegar, favorecer un entorno adecuado para que se pueda desarrollar de la manera más óptima. Y esto es lo que nos viene a llevar a otro concepto muy importante que es el coste de oportunidad. Y es que no es que la pantalla haga un daño directo sobre el niño muchas veces, sino es más el tiempo que está viendo pantallas lo que no hace mientras está teniendo ese tiempo, ¿no? Es decir, las horas que pasa viendo pantallas son horas que no está haciendo, pues no está jugando al aire libre, no está interaccionando con sus iguales, no está interaccionando con los padres, con las madres, no está desarrollando el entorno adecuado. El coste de oportunidad. Pero no solo eso, no, o sea, no solo es horas que pasan viendo pantalla y es una realidad, es que además, digamos que tenemos tan a la mano las pantallas y los dispositivos digitales que están como interiorizados en nuestra vida diaria. Si el niño se pone a llorar, le damos una pantalla para calmarle. Quiero que se siente y que coma, pues le voy a poner dibujo. Quiero que esté tranquilo y se duerma, pues le voy a poner pantalla. Están, o sea, no es como antes cuando nos sentábamos todos alrededor de una única televisión que había en el salón. Es que ahora lo tenemos en todas partes. O sea, si vamos al campo, podemos tener pantalla. Y si vamos a un parque de bola, que es un momento en el cual entendemos que los niños pueden estar horas jugando, no habría necesidad de tener pantalla, pues existe. El paseo en el carro de un bebé, ¿qué necesidad hay de ponerle un dispositivo para que esté distrayéndose con pantalla? Es decir, todo el tiempo, ¿no? Y ahora quería hablar de tres conceptos fundamentales para entender el neurodesarrollo, que son la de sinapsis, mielinización y poda sináptica. La sinapsis son las conexiones que se establecen entre las neuronas. Cuando el recién nacido recibe estímulos del entorno, empieza a generar conexiones que de 0 a 3 años son billones de conexiones, o sea, la plasticidad es máxima. Recibe todos los estímulos del entorno y empieza a generar conexiones entre las neuronas que se van a ir estableciendo, ¿no? Así cada niño pues, puede ir interpretando su mundo. ¿Qué pasa? Que si esas conexiones que se han creado las seguimos fortaleciendo y las usamos, pues se van a rodear de una vaina de mielina y vamos a garantizar que esas conexiones vayan a la máxima velocidad. Si las usamos, esas conexiones, pues las podemos potenciar. Lo que no usamos no se potencia. Y aquí viene el tercer concepto, que es el de la poda sináptica. La poda sináptica es como una especie de selección natural porque hay un momento en que se crean tantas conexiones que son más de las que necesita el cerebro. Entonces tenemos que hacer una selección, como pulir el diamante, para que las conexiones que sí estamos usando, el cerebro dice, pues estas sí las estoy usando, pues entonces las quiero mantener y que sean la mejor velocidad, ¿no? Pues lo que no se usa, llega a la poda sináptica y lo elimina, ¿vale? Esto ocurre en toda la infancia y la adolescencia, pero sobre todo va a ocurrir entre los 2 y los 3 años y entre los 11 y los 12 años. Y para explicar un poco el fenómeno de la poda sináptica, espérate que no se ve, no se escucha. No, le doy otra vez, pero tú la has conseguido. Antes sonaba. No. Problema del directo.
¿Ya? Para Elisa de Beethoven y va que chuta. Espérate. Ahora sí. Es que es muy bonito el vídeo, tenía interés en que se viera. Números de teléfono. ¿Para qué los necesita? Están en su móvil. Y en la nube, compañera. ¡Olvídalos! Busco la isla de la amistad. 4 años de clases de piano. Está bastante apagado. ¿Sabes qué? Guárdala para Elisa de Beethoven y va que chuta. ¿Estáis? Presidentes de Estados Unidos. Pues mira, deja solo a los de los billetes. ¡Olvídalo! No podéis tirar eso. Son recuerdos buenos. ¿Los nombres de sus muñequitas princesa? ¿En serio? Es información fundamental. Puede que la necesite algún día. ¡Olvídalo! ¡Recuperadlo! Están en el vertedero y nada vuelve del vertedero. Oye, guapa, este es nuestro trabajo. Cuando Riley pasa de un recuerdo, se apaga. ¿Se apaga? Les pasa a todos. Menos a este campeón. Este jamás se apagará. La canción del anuncio del chicle. A veces os lo mandamos a la central porque Se sí. repite dentro de Riley una y otra vez, como 1.000.000 de veces. Ponlo. Triple mental. Todos nos la sabemos. Sí, es muy pegadiza, lo pillo. Compañera, ¿lo mandamos? Vale. Bueno, allá va. ¿Qué? ¿Otra vez? Qué pesaditos. Esperad, ¿cómo se llega a la isla de la amistad? Pues es una explicación muy bonita de la poda sináptica. Y bueno, centrando un poquito en la etapa, voy a hablar muy poquito, pero quería incidir eso, entre los 0 y los 3 años, que es la etapa en la que conseguimos la autonomía motora y el desarrollo del lenguaje, como ya hemos explicado, una etapa pues muy importante, de una gran plasticidad, pues porque estamos haciendo millones y millones de conexiones, ¿no? De sinapsis y de memorización. Entonces, yo creo que podemos entender que en esta etapa las pantallas sean 0. Es una etapa en la que tenemos que observar, copiar, experimentar de nuestros iguales, de nuestros padres, de nuestras figuras de apego, ¿no? Tenemos que fomentar el juego no estructurado, la manipulación, los espacios abiertos, como digo, el apego, el contacto con los padres, con las madres, etcétera, ¿no? Y es que al final el aprendizaje en estos niños basado en una superficie lisa y plana, donde no sentimos, donde no olemos, donde no tenemos ni siquiera una improvisación o una espontaneidad, pues se va a entender que ese aprendizaje va a ser la mitad de óptimo que podría ser a través de lo que te puede enseñar una madre. Y yo pondría el ejemplo, si nosotros queremos estudiar sobre un libro de texto, pues no se nos va a quedar igual que si nos lo explica un profesor pues con mucha motivación, ¿no? O de una manera muy, muy didáctica se nos va a quedar mejor. Pues imaginaros si la motivación nuestra, que es un profesor, ¿no?, que nos está explicando así de manera muy viva, pues si nuestra motivación es máxima, nuestra madre, como cuando somos bebés, pues imaginaros si es ella la que nos está enseñando algo, ¿no? Y luego el concepto de transferencia es que hasta los 2 años no son capaces los niños de plasmar lo que aprenden de una pantalla, plasmarlo a la vida real. Es decir, que no se puede, digamos, excusar como que hay dibujos que puedan ser educativos si el niño todavía no ha adquirido el concepto de simbolización o de transferencia. Es decir, pasar el aprendizaje de una pantalla a la vida real. Para eso necesitan a los padres, para que se lo expliquen, ¿vale? Y luego entramos en una etapa un poquito más estable, ¿no? Ya tenemos nuestra superbici, porque hemos generado un entorno adecuado y el niño, pues, solo nos queda, pues, eso, mantenerla bien cuidada, ¿no? Entre los 3 y los 6 años afianza el lenguaje, ampliar vocabulario, ya empieza a aparecer la lectoescritura, ya empieza a interesarse más por sus iguales que por sus padres o madres. Y en la etapa de los 6 a los 10 años, pues cuando empezamos ya a madurar un poquito la parte más racional, ¿no? La maduración de la corteza prefrontal, ya el niño es capaz de estar más tiempo sentado, atendiendo, empieza ya pues a fomentarse la lectoescritura y la comprensión. Y
Y bueno, esto es que leyendo así como varios artículos y tal, pues me pareció muy interesante en cuanto a lo que hablamos de la lectoescritura y en cuanto a lo que hablamos de intentar mantener la sinapsis que establecemos y que no sufran el fenómeno de la poda sináptica, que si adquirimos la lectoescritura, pues tenemos que intentar mantenerla. Y hay un artículo que habla pues como cuando nosotros aprendemos una palabra nueva, si la escribimos con el boli, se van a activar muchas más áreas del cerebro que si la pasamos directamente a un ordenador, ¿vale? Estamos activando áreas de motricidad, de coordinación, estamos activando un poco de información visoespacial, etcétera. Por tanto, pues ya creo que esto es un poco obvio, ¿no? Pero vamos, sí que hay, o sea, esto no lo digo yo, lo dice la evidencia científica, ¿no? El abuso de pantalla, podemos estar hablando de por encima de 1 o 2 horas, está demostrado que se asocia a retraso del lenguaje, dificultades en la comunicación, menores habilidades sociales, menor capacidad intelectual y dificultades en la atención sostenida, entre otras cosas. ¿Qué alternativas podemos tener? Pues una de las alternativas es, que lo digo siempre en la consulta, soy un poco pesada, pero la primera, no comer con pantallas. O sea, esto es algo que tenemos que tener claro, pero no solo cuando estamos hablando de bebés, sino ya todo el tiempo. Es decir, tanto los bebés como los adolescentes, como nosotros los adultos, tenemos que acostumbrarnos que el momento de la comida, que es el momento más social, es decir, nosotros cuando quedamos con alguien, generalmente vamos a quedar para comer o para cenar, ¿no? Pues vamos a favorecer que el momento más social que tenemos del día esté libre de pantalla. Cuando queremos desarrollar el lenguaje, si un niño pequeñito, en el momento de la comida nos sentamos todos mirándonos las caras y estamos viendo cómo hablan nuestros padres, qué hablan nuestros padres, intentamos hablar nosotros. Vemos que comen, vemos que comemos nosotros. O sea, es un momento súper importante para que sea libre de pantalla. El llamado covisionado, que esto también últimamente pues, se está hablando mucho porque parece que, bueno, está demostrado que el niño que ve solo cualquier dispositivo digital, que ve una peli solo, tiene 9 veces más probabilidad de abuso de pantallas. Por tanto, lo que recomiendan los expertos es que veamos las pantallas con los niños, ¿vale? Que los padres, madres acompañemos a los niños viendo una peli o viendo la serie. Pero esto yo también lo trasladaría a toda la época, infancia, adolescencia, etcétera. Es decir, siempre tenemos que acompañar a los niños en el uso de los dispositivos digitales, ya sea que esté con el móvil o ya sea que esté viendo una película. Siempre tenemos que hacer e intentar responsabilizarnos de cómo están usando nuestros niños los dispositivos. El juego libre en el parque, es obvio, ¿no? El juego libre, espontáneo, sin reglas y viendo de lejos, que eso lo comentará mi compañero, pero igual lo plasmamos a todo el tiempo. O sea, ya no el juego libre en el parque, yo pienso que debemos de intentar darle alternativa a los niños que les motiven. Toda motivación que esté fuera de estar en la casa jugando a un videojuego le va a venir bien. Me da igual si es deporte, jugar al ajedrez, la lectura, un instrumento, cualquier motivación que pueda encontrar el niño fuera de estar con pantalla siempre va a ser positivo. Y luego, por supuesto, la lectura, ¿vale? Y pongo esta viñeta pues porque nosotros, como ya vengo diciendo, somos modelos de lo que hacen los niños. Y si nosotros leemos, los niños van a tender a leer también. Y bueno, está demostrado que si empezamos a leerle cuentos a los niños desde la época de recién nacido, va a favorecer el apego, va a favorecer, incluso va a garantizar que amplíe su vocabulario, porque pensad que a lo mejor algún padre o madre que tenga un poco más de limitación a nivel intelectual, ¿no? Que tenga un vocabulario un poquito más limitado, si le está leyendo un cuento, en el cuento puede encontrar vocabulario que a lo mejor no utiliza en el día a día. ¿Vale? Entonces, bueno, he puesto un par de cuentos que hablan un poco sobre el tiempo que me parece que son muy bonitos. Y ya, abrimos el melón de la adolescencia, ¿no? Esta bicicleta que ahora pues, se quiere convertir en una moto porque sus amigos pues, también quieren ser motos, ¿no? Pues lo he puesto un poquito aparte pues, porque tiene otras connotaciones. Y es que la adolescencia va a pasar 2 cosas fundamentales. Una, que finaliza la maduración del sistema límbico y otra es que se inicia la maduración de la corteza prefrontal, ¿vale? ¿Y el sistema límbico qué es? Pues el sistema límbico es como un sistema muy innato, muy básico, muy regulado por las emociones
y que se encarga un poco de la memoria y del aprendizaje basado en las emociones, de tomar decisiones basado en las emociones, ¿vale? También se encarga del hambre, de regular el hambre, de regular el sueño. De hecho, por eso podemos explicar por qué los adolescentes tienen a veces tantos cambios emocionales, porque se les altera el sueño. Y una parte que se encarga el sistema límbico de regular es la dopamina. Entonces, la dopamina es un neurotransmisor que se libera en situaciones placenteras, ¿no? Pues como comer, como que nos digan algún elogio o como, por ejemplo, relacionarnos con nuestros amigos, ¿no? Y es que la dopamina está un poco creada para ayudar a sobrevivir. Si nosotros comemos, pues antes, ¿no? Antiguamente que... Bueno, en la época prehistórica, yo qué sé, lo que nos garantizaba continuar con vida era comer y también eran las habilidades sociales, porque al final los seres humanos pues, somos seres sociales. Entonces la dopamina nos ayuda en este sentido. ¿Qué pasa? Que los estímulos artificiales también generan este neurotransmisor. Estímulos artificiales como pueden ser la droga, los videojuegos o como pueden ser el contacto con las redes sociales. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que los dispositivos, o sea, las redes sociales, los videojuegos, los juegos de entretenimiento, lo que buscan es que siempre estemos segregando dopamina, buscan pues la recompensa inmediata, los colores brillantes, las notificaciones, y entonces eso garantiza que siempre estemos liberando dopamina y siempre nos estemos sintiendo bien. Llegará un momento en que estemos tan acostumbrados a sentir esa dopamina y esa sensación de placer que hasta generemos tolerancia. Y entonces muchas veces le pasa a los adolescentes que están tan acostumbrados a esta sensación que antes momentos que les generaban placer pues ya les aburren, ¿no? Muchas veces tenemos eso, los adolescentes pues se suelen aburrir. Y también, ¿por qué pasa esto? Pues porque si están acostumbrados a segregar dopamina y a sentirse bien, en el momento en que no ocurre esto, pues sienten irritabilidad, sienten ansiedad, sienten malestar, ¿no? Otra parte que pasa también en la adolescencia es que se termina como, digamos, de madurar la parte más racional, la que controla los impulsos, la que nos ayuda a tomar decisiones, la que supervisa las tareas. Como el freno es esta parte, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos utilizando dispositivos digitales, aumentamos la activación del sistema límbico, el de las emociones, el de la liberación de dopamina, pero disminuye la actividad de la corteza prefrontal. Podemos entender entonces que un adolescente no sea capaz de tener la capacidad de controlar el uso de las redes sociales o el uso de dispositivos digitales si no tiene a un padre o una madre acompañándole, ¿vale? Otra parte de la adolescencia y del desarrollo psicoafectivo es que los adolescentes en este momento tienen que separarse de sus padres, digamos, y tener su propia identidad, ¿no? Necesitan adaptarse al grupo, necesitan establecer su propia identidad sexual, moral y vocacional y eso, tener su propia autonomía separada de los padres. Y entonces yo lanzo ya, que estoy casi terminando, una reflexión, ¿no? Un poco. Esto lo he hecho con el ChatGPT, pero es que me hizo mucha gracia y entonces lo he dejado. Si realmente nuestros adolescentes lo que quieren es identificarse con el grupo, nosotros antes de la llegada de las redes sociales sabíamos perfectamente quién eran los modelos sobre los que se basaban nuestros hijos, ¿no? O sea, sabíamos quién eran sus amigos, sabíamos quién eran los padres de sus amigos, sabíamos el catequista, el monitor, o sea, lo teníamos como todo controlado. Perfecto. ¿Qué pasa? Que cuando un niño se mete en una red social, no tenemos ni idea de quién es el modelo sobre el que se está inspirando. O sea, seguramente esté buscando personas parecidas a él, pero es que no tenemos ni idea. No lo podemos controlar de la misma manera que antes controlábamos, antes del uso de las redes sociales. Y bueno, como me estaba extendiendo mucho en la charla, pues lo he puesto así un poco, pero no me voy a meter ni en alimentación, actividad física, ni en riesgo cardiovascular, pero sí quería decir dos cositas del sueño y de la salud mental. ¿Por qué? Pues porque el sueño, que es una pregunta que siempre hacemos en la consulta, ¿a qué hora se duerme vuestro hijo? Pues muchas veces te dicen los padres, pues a las 3 o las 4 de la mañana se le hace súper tarde. Y entonces te preguntas, ¿pero y eso? Pues es que se mete con el móvil. Y dices tú, vamos a ver, obviamente el móvil tiene que estar fuera de la habitación porque ya solo la luz que desprende la pantalla disminuye la secreción de melatonina, que es la que nos ayuda a dormir. Y
el enganche, ¿no? Lo que hablamos, en la adicción que crea, pues nos va a hacer estar mantenernos despiertos. Entonces esto va a generar pues, el insomnio de conciliación, la disminución de la somnolencia nocturna, reducción de secreción de melatonina, como decimos, y dormir menos, pues conlleva ánimo depresivo, disminución de la autoestima, problemas de aprendizaje, etcétera. Y luego otra reflexión que voy a hacer es, realmente está demostrado cómo desde que han aparecido los dispositivos, o sea, videojuegos, redes sociales, etcétera, está demostrado cómo afectan a la salud mental de nuestros hijos. O sea, afectan sobre trastorno de conducta alimentaria, ideación suicida, agresividad, violencia y además disminuye hace que tengamos baja autoestima por la comparación, ¿no?, de la imagen corporal, etcétera, y aparte también disminuye las habilidades sociales. Y entonces, la pregunta es que si realmente todo esto lo ocasiona los dispositivos digitales, ¿cómo nosotros tendemos a pensar que para que nuestro hijo se sienta integrado, y yo lo pienso la primera, para que nuestro hijo se sienta integrado le tenemos que dar un videojuego, una pantalla, si realmente lo que va a hacer es que se integre menos? ¿Qué podríamos hacer para que esto no pasara? Pues intentar como sociedad establecer un pacto o una regulación que intente alargar y atrasar el uso de los dispositivos digitales en los niños. Y ya, recomendaciones. Pues, como había mencionado Ana, el informe del Comité de Personas Expertas para el Desarrollo de un Entorno Digital, que se publicó en diciembre y que tiene como objetivo promover las medidas que protejan a nuestra infancia y la adolescencia. Y está, vamos, un informe de 200 páginas, pero resume todo lo que hemos hablado. Bueno, más bien resume, habla muchísimo. Pero, ¿qué recomendaciones hace? Pues un poco lo que hemos hablado. Sobre el tiempo de uso recomienda, o sea, ahora, esto apoyado por la Asociación Española de Pediatría, menores de 6 años, 0 pantallas. O sea, ya no es 2 años, es 6 años. La Asociación Española de Pediatría dice que los menores de 6 años deben de ver 0 pantallas. Entre los 6 y los 12 años, menos de 1 hora al día. Y los mayores de 13 años, menos de 2 horas. Siempre supervisados y en compañía de personas adultas. Pero es que además el informe incluye el uso de pantallas mientras estudiamos, o sea, tanto en el instituto, colegio, como en casa. O sea, está todo incluido, son máximo 2 horas en mayores de 13 años. Con respecto al sueño, evitar el uso de pantalla 1 o 2 horas antes de acostarse y mantener los dispositivos apagados y fuera de la habitación. En cuanto a alimentación, pues lo que hemos hablado, evitar el uso de pantalla durante la comida. Actividad física regular, a nivel ocular, lo va a comentar ahora Borja. Y otra cosa muy importante, en los momentos de estudio o de trabajo los dispositivos deben de estar apagados porque también se ha demostrado que la multitarea, es decir, estar, por ejemplo, con un Chromebook y el móvil a la vez o estar un niño pequeño jugando con la pantalla de fondo, se ha asociado a peores resultados cognitivos, disminución de la capacidad de filtrar distracciones, aumento de la impulsividad y menor rendimiento de trabajo. Por tanto, mientras estamos estudiando, móviles apagados. Y bueno, poco más. Intentar evitar las pantallas en lugares privados como el baño y el dormitorio, utilizar lugares comunes y ya solo pues dar algunas páginas que están muy bien, como el Plan Digital Familiar de la Asociación Española de Pediatría, que hay un apartado para familia, otro para pediatra y hay incluso una opción de hacer mi plan digital familiar. Algunos blogs, pues por ejemplo el blog de María José Más, que es una neuropediatra que habla mucho sobre neurodesarrollo y en concreto habla mucho sobre pantalla. Libro Educar en el asombro, que habla sobre el asombro como motor de desarrollo para el niño, ¿no? Compara un poco con la sociedad de hoy en día. El significado de la adolescencia, que lo escribe un pediatra de aquí de Sevilla, Pepe Pérez Quintero. Y luego también nombro a Álvaro Bilbao porque, bueno, es un divulgador un poco más famoso, pero es que llevo años escuchándolo decir que los menores de 6 años no deben de ver pantalla. Y antes me sorprendía, pero ahora está avalado por los expertos, ¿no? Y ya está, pues basarnos en redes de personas, en personas que nos pueden ayudar, pediatras, psicólogos, el profesor, y intentar, pues como digo, buscar como sociedad pues una regulación y ponernos todos de acuerdo para fomentar el bienestar de nuestra infancia y de nuestra adolescencia. Y ya está, nada más. Muchas gracias, Ana. Pasamos ahora a la intervención de Borja Arias, oftalmólogo en el Hospital Macarena.
Buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, gracias por asistir y gracias al Colegio de Médicos por organizar este acto y a la doctora Gómez por coordinarlo, ¿vale? Creo que es muy interesante que estemos aquí hablando personas con perfiles tan distintos, pero que abordamos una realidad única y que nos atañe a todos, y sobre todo que el colegio abra las puertas a la sociedad en general, ¿vale? Porque es un tema que interesa mucho y creo que es un éxito que hayamos conseguido abrir esta jornada a la sociedad. Todo lo que voy a contar me gustaría hacerlo desde la rigurosidad científica. El impacto que tienen las pantallas en la población pediátrica y en los adolescentes es algo muy novedoso y entonces esto no se puede basar en opiniones personales, ni siquiera en nuestra experiencia como profesionales, sino que tenemos que avalarlo con la evidencia que tenemos a día de hoy, que probablemente dentro de 5 años, 6 o incluso unos meses puede cambiar, ¿vale? Entonces, la charla que yo voy a impartir está basada fundamentalmente en estos documentos, que creo que son muy importantes. El informe del Ministerio de Juventud e Infancia, publicado en diciembre del año 24, como ha comentado mi compañera, que es muy importante porque recoge muchas medidas y es lo más actualizado que tenemos en nuestro entorno. La declaración de consenso de miopía del año 2023, que se va a actualizar este año 25 de la Sociedad Mundial de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo, y después dos documentos más que abordan la miopía y todas las repercusiones que puede tener las pantallas en la salud visual. Este es el índice que voy a seguir para la presentación y me gustaría abordar la salud visual como un problema dentro de la salud global de nuestros menores, ¿vale? No como una cosa aislada, sino como algo que impacta en todos los ámbitos de la salud de los menores, incluido la salud visual. En esta imagen del Plan Digital Familiar, que es lo que ha comentado la compañera que todos podéis consultar, se recopilan muy bien todos aquellos problemas de salud que pueden tener relación con un uso incorrecto y con un abuso de las pantallas. Problemas de sueño, de obesidad, dolor de espalda, problemas conductuales y también está incluido aquí la salud visual, los problemas relacionados con la salud visual, pero hay que verlo todo como un conjunto. Se estima que el 96% de la población pediátrica con edades comprendidas entre 6 meses y 4 años utiliza dispositivos móviles. Y lo que es más importante y llamativo, la mayoría comienzan con menos de un año. Esto es impactante. Como les comentaba, esto impacta en todas las esferas de la salud de la población pediátrica y de los adolescentes, incluida la esfera de la salud visual. Y como veremos, sueño, alimentación, problemas de salud visual están interrelacionados y lo vamos a repetir tanto mi compañera como yo. Y como ha dicho la doctora Gómez al principio, no hay que demonizar el uso de dispositivos. Aquí hablaremos de los problemas en la salud visual que tiene el uso incorrecto y el abuso de los mismos, que son dos conceptos importantes. Y es fundamental para abordar todos estos problemas de las pantallas en la salud un diálogo entre profesionales y entre profesionales y familias, que es lo que estamos haciendo hoy en el Colegio de Médicos. Como comentaba mi compañera, en diciembre, hace nada, del año 24, la Asociación Española de Pediatría emitía un comunicado donde se actualizaban las recomendaciones sobre el uso de las pantallas y comentaban que de 0 a 6 años, que es una edad ya avanzada, se recomienda 0, 0, 0 pantallas, porque no existe un tiempo seguro. El informe del Comité de Personas Expertas del Ministerio de Juventud, publicado en diciembre del año 24, contiene 107 medidas muy detalladas y quiero traer aquí dos que me parecen muy importantes. La medida número 19, que es información pública sobre los riesgos sociales y sanitarios del uso de los dispositivos digitales, que es lo que estamos haciendo en este acto, pero se necesita también lo que dice el número 42, que es investigación. Estamos al comienzo del boom de los problemas de salud relacionados con las pantallas.
pero necesitamos mucha investigación en este sentido, ¿vale? Y nosotros, como oftalmólogos en el Hospital Macarena, pues también estamos trabajando en este ámbito de la investigación para tener datos reales en nuestro entorno. Si nos centramos en la salud visual, podemos comprender que existen tres grandes problemas de la salud visual que potencialmente pueden estar relacionados con las pantallas. La miopía, que es el más importante y al que vamos a dedicar más tiempo en esta charla. La fatiga visual digital, que también se denomina síndrome visual informático. Esto es algo nuevo, hace 10 años no existía. Y menos frecuente, también los trastornos de la binocularidad, como veremos posteriormente. Me gustaría introducir un poquito qué es la miopía y qué impacto está generando y va a generar en los próximos años en nuestra sociedad, para posteriormente ver qué relación puede tener con el mal uso y el abuso de las pantallas. La miopía es un defecto refractivo en el que los rayos de luz convergen en un punto focal situado por delante de la retina. Y la miopía infantil, que es la que vamos a abordar aquí, es una miopía axial. Esto quiere decir que el globo ocular crece de una forma más rápida que la media. El eje anteroposterior del globo ocular tiene un crecimiento desproporcionado y eso hace que exista esa alteración refractiva. Y la miopía es importante porque se convierte y se va a convertir en un problema de salud público global. Y para comprender por qué es un problema de salud público global, vamos a ver algunos mitos y vamos a desmontar esos mitos con datos. El mito 1, que hasta hace poco se comentaba mucho, decía que la miopía solo es un problema que importa en las poblaciones de Asia. Y eso es radicalmente falso. Se está comprobando en los últimos años que hay un rápido incremento tanto en Estados Unidos como en poblaciones europeas. Pero es verdad que los asiáticos van por delante en temas de investigación sobre la miopía. Se estima que en el año 2050, la miopía afectará al 50% de la población mundial. El mito segundo que me gustaría desmentir es que la miopía de edad escolar no es peligrosa. Y es que el 54% de la población infantil que desarrolla miopía entre los 7 y 8 años va a desarrollar una alta miopía, con una mayor probabilidad de desarrollar problemas tan graves como son el glaucoma, el desprendimiento de retina, la catarata o la maculopatía miópica. Por tanto, hoy conocemos que no existe un umbral seguro de miopía como se pensaba hace años. También se pensaba antes que la miopía no progresa en población adulta. Y hoy sabemos que el 18% de los adultos jóvenes, nuestros adolescentes, tienen progresión también de su miopía. Y por último, el mito número 4 es que las medidas de control de la miopía solo son necesarias para prevenir la miopía grave. Y no, existen medidas que pueden prevenir o retrasar la aparición de la miopía, como vamos a explicar. Estos datos son de la OMS, ¿no? Donde advierten que en el año 2050, y son datos publicados en el año 2016, estos datos actualizados a día de hoy serían ya devastadores, pero en el año 50 el 50% de la población va a ser miope y ya alertaban en el año 16 la OMS de que se necesita un esfuerzo colectivo entre gobiernos de diferentes continentes para abordar este problema que se está infraestimando por los costes que va a tener para nuestra salud. La miopía es muy compleja, pero como os comentaba, la miopía infantil se basa sobre todo en un crecimiento de la longitud axial, que es ese eje antero-posterior del globo ocular. Hay muchos factores por los que la miopía se acaba desarrollando. Los factores genéticos juegan un papel importante, muy importante, pero también los factores ambientales. Y aquí es donde introducimos el tema de las pantallas. Dentro de los factores ambientales que hace más probable la aparición y la progresión de la miopía está la miopía parental, las circunstancias del nacimiento, aquellos niños con bajo peso al nacer, con prematuridad, que nacen en estaciones de verano, otoño, que son primogénitos, tienen más riesgo de desarrollar miopía. Las características físicas, como el IMC, también parece ser que tiene un impacto. Y luego está tres factores que creo que están interrelacionados entre ellos. No son factores primarios, sino que son secundarios y están interrelacionados. Pasar poco tiempo al aire libre, hacer un trabajo de visión cercana durante muchas horas
o el uso abusivo de dispositivos electrónicos son factores que hoy sabemos que también pueden tener relación con la aparición y con la progresión de la miopía. Si nos centramos en este factor, que es el de la charla, el uso de dispositivos electrónicos, no se conoce por completo el mecanismo por el cual se ha asociado con la aparición de la miopía. Se discute en los diferentes estudios si es un efecto primario o más bien secundario relacionado con otros factores. Y es que probablemente esté más asociado con el estilo de vida, ya que el uso de dispositivos electrónicos hace que nuestros menores pasen menos tiempo al aire libre y, por tanto, hagan un mayor trabajo de cerca. Y es esta interrelación de factores lo que probablemente esté promoviendo la aparición de la miopía. Sí que se ha comprobado que es un riesgo tiempo dependiente, es decir, que a más tiempo de uso de dispositivos, más riesgo de aparición de la miopía. Y también se ha comprobado que tiene mayor riesgo de miopización el uso de móviles y tablets que televisores y proyectores, probablemente por el esfuerzo visual cercano que hay que hacer con estos dispositivos. Todo esto se ha investigado sobre todo a raíz de la pandemia COVID, porque muchos menores estuvieron en casa confinados utilizando dispositivos electrónicos y es a partir de ese momento desde donde se ha comprobado que ha existido un rápido incremento de la miopía. Y un dato muy curioso y que creo que es interesante, la exposición de pantallas durante el primer año, ese periodo que decía la compañera, ese periodo crítico de plasticidad, podría estar asociado a un desarrollo posterior de miopía en edad preescolar. Por tanto, los primeros años también para el desarrollo de miopía son fundamentales. Como comentábamos, al final es una interrelación entre los tres factores, no es un factor aislado. Sí que se conoce que el mayor tiempo al aire libre es beneficioso por el papel que juega la dopamina, el aumento de la exposición a longitudes de onda corta y, igual que el trabajo de cerca excesivo, también existe una evidencia de por qué esto provoca miopía. Pero, en cambio, con el uso de dispositivos electrónicos no se ha llegado a saber cuál es la causa primaria, pero probablemente esté relacionado con todo esto. La imagen ilustra muy bien cuáles son los factores que previenen la aparición de la miopía, hacer ejercicio al aire libre con la luz del sol, y cuáles son los factores que hacen que tengamos más riesgo de desarrollar miopía, ¿no? Estar en interior, en oscuridad, con visión cercana, y aquí introducimos también el uso de pantallas de visión cercana. Y probablemente la miopía que nos estamos encontrando actualmente en nuestros menores es una miopía y una enfermedad muy relacionada con el estilo de vida. Tiene un origen multifactorial complejo y, como comentábamos, los factores están interrelacionados sobre una base genética que no tenemos nunca que olvidar y que es muy importante. Y es esta compleja interacción en la que las pantallas puede jugar un papel intermedio entre el tiempo al aire libre y el trabajo visual cercano. Esa interacción es la que impulsa la prevalencia de la miopía y contribuye a su progresión a escala epidémica, como estamos viendo en el momento actual. Pero además se están investigando nuevos factores relacionados con la miopía. Y es que estos factores también están asociados al uso de pantallas, como hemos estado viendo. Parece ser que los niños que tienen alteraciones en el sueño tienen también más riesgo de tener miopía. Y, como veíamos, era uno de los problemas del neurodesarrollo. Las alteraciones metabólicas también, aquellos alimentos que son proinflamatorios, parece ser que también están asociados con la aparición de la miopía. Desde una perspectiva social y ambiental, parece ser que los centros educativos que están rodeados de áreas deportivas, zonas verdes, esos niños tienen menor riesgo de tener miopía. Y luego están los factores centrales también en el desarrollo de la miopía infantil que se están estudiando y que aquí juega mucho también el neurodesarrollo. Y cada vez conocemos más implicaciones de los nuevos factores de la miopía. Estrés mental, hipotéticamente, los problemas de salud mental también podrían hacer que una de las capas del ojo, que es la capa más vascular, la coroides, se altere y eso podría hacer que la miopía progrese. Además, cada vez existen más estudios que desmontan un poquito el mito que existía hace unos años de que los niños con miopía eran más inteligentes porque estudiaban más, ¿no? Pero se está comprobando que los niños y niñas con miopía, en ocasiones, tienen problemas de rendimiento escolar y de salud mental, y esto es importante.
Y también un aspecto llamativo que sí que se ha estudiado es la ansiedad y los problemas de salud mental que provoca la miopía en los padres, ¿vale? Y esto, como el público que tenemos, hay padres y madres, es importante también decirlo. Por todo esto, la Sociedad Mundial de Oftalmología Pediátrica ha establecido una serie de intervenciones activas con el objetivo de ralentizar ese crecimiento de la longitud axial para que la miopía no aparezca y no progrese. Son medidas de 3 tipos. Las más importantes y que todo el mundo puede hacer son las ambientales o comportamentales y son pasar más horas al aire libre, se recomienda al menos 2 horas al día al aire libre, y reducir el tiempo dedicado a dispositivos digitales y tareas de cerca con luz tenue. También es un importante factor para el desarrollo de miopía. La luz tenue es un factor también para el desarrollo de la miopía. Existen también medidas ópticas, que son lentes de contacto y gafas con un diseño físico especial que parece ser que también hace que la progresión de la miopía sea más lento. Y luego medidas farmacológicas, como son los colirios de fármacos antimuscarínicos. El interés y la preocupación por la miopía infantil nos ha llevado en el Servicio de Oftalmología del Hospital Macarena a establecer un grupo de trabajo entre oftalmólogos y una compañera optometrista para llevar a cabo un proyecto de investigación, porque necesitamos datos de nuestro entorno. Conocemos muy bien qué pasa con poblaciones asiáticas, pero queremos saber qué pasa en nuestro entorno. Y este proyecto de investigación, que se denomina MioPro, es un proyecto para población pediátrica entre 5 y 14 años y tiene como 2 vertientes. Estamos analizando posibles biomarcadores oculares con pruebas de imagen no invasivas para detectar cuáles son los niños que progresan más rápido y en aquellos que tenemos que prestar una mayor atención. Y estamos validando también un cuestionario que se denomina GARCOM para conocer qué grado de adhesión tiene la población pediátrica a las medidas comportamentales relacionadas con la miopía. Es un cuestionario de 8 preguntas, 4 son demográficas y 4 son relacionadas con las conductas que tienen riesgo para el desarrollo de miopía. Y según la puntuación podemos saber en consulta si estos niños tienen una baja adhesión a las recomendaciones comportamentales de la miopía y, por tanto, un alto riesgo de miopía o un grado de adhesión medio o un grado de adhesión alto. Y hemos actualizado en este cuestionario las nuevas recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría. Hasta hace muy poquito, diciembre del año 24, las recomendaciones eran las de la izquierda, pero ahora las recomendaciones para el tiempo de uso de dispositivos electrónicos son las de la derecha, como ha comentado mi compañera. De 0 a 6 años, evitar su uso. De 7 a 12, menos de 1 hora, y esta hora ahora incluye el tiempo escolar y los deberes. Y de 13 a 16 años, menos de 2 horas, incluyendo también el tiempo escolar y los deberes. Esta es información del documento de consenso del Ministerio de Infancia y Juventud. Y existen otras 2 entidades un poquito menos estudiadas que parece ser que también tienen una asociación con el uso de dispositivos electrónicos. Existe lo que conocemos los oftalmólogos como la premiopía, que es aquel estado refractivo de un paciente en el que sabemos que ahora no es miope, pero por sus características oculares se va a convertir en miope en breve. Y esto ya se ha demostrado que también está asociado con el uso de dispositivos electrónicos. Por tanto, en esos pacientes tenemos que detectarlos e insistir que tienen que realizar correctamente las medidas ambientales. Y luego existe el concepto de pseudomiopía o exceso de acomodación, que es una miopía falsa y transitoria que se produce por el esfuerzo visual cercano. En este caso, no está tan demostrado que esté asociado con el uso abusivo de dispositivos electrónicos, pero sí que se considera un factor de riesgo independiente para el desarrollo de miopía en niños en edad escolar. Dejando atrás la miopía, nos centramos en el segundo problema de salud visual, que también puede tener asociación con el uso de dispositivos electrónicos, y es la fatiga visual digital o el síndrome visual informático. Es una alteración provocada por el uso prolongado de las pantallas y que cursa con síntomas como visión borrosa, dolor de cabeza,
Son niños y niñas que acaban al final del día con el ojo rojo, con lagrimeo, con picor, y se produce por la exposición a las pantallas, probablemente por la disminución de la frecuencia de parpadeo cuando estamos tan excitados viendo pantallas, también ocurre en adultos esto, y por la postura inapropiada durante su uso. Al igual que la miopía, esto se estudió muy bien durante la pandemia COVID y también ya existen estudios que están asociando la fatiga visual digital con las alteraciones del sueño, con el neurodesarrollo. Por tanto, todos son factores que están relacionados. Y por último, menos frecuente, mucho menos frecuente, son las alteraciones de la binocularidad. No hay grandes estudios, sino simplemente reporte de casos aislados. Y lo más llamativo es un tipo de estrabismo agudo que se ha asociado en algunos casos con el uso abusivo de las pantallas, como es la endotropia comitante adquirida aguda. También tiene un origen multifactorial, pero se piensa que el uso prolongado de dispositivos electrónicos a corta distancia hace que algunos músculos estén muy contraídos y eso genere esa forma de estrabismo agudo. Como conclusiones, me gustaría dejar esta imagen donde estos tres niños lo están haciendo todo mal, ¿no? Excepto estar juntos, que eso sí que lo están haciendo bien, ¿no? Pero están en interior, con la luz apagada, se están acercando a un dispositivo como una tablet, ¿vale? Todo eso son factores para tener alteraciones en la salud visual. Por tanto, podríamos concluir con que el uso excesivo e incorrecto de pantallas se ha asociado a múltiples problemas de salud en la infancia y la adolescencia, y entre ellos, no es una cosa aislada, los relacionados con la visión, con la salud visual. Estos problemas pueden estar interconectados. La miopía se va a convertir en los próximos años en un problema de salud pública global. Pasar más tiempo al aire libre, disminuir el uso de dispositivos electrónicos y disminuir las tareas de cerca con luz tenue parecen ser medidas que podrían retrasar su aparición y disminuir la progresión de la misma. Y por último, otros problemas de salud visual en infancia y adolescencia relacionados con el uso excesivo e incorrecto de pantallas son el síndrome visual informático o fatiga visual digital y, en menor medida, algunos trastornos de la binocularidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Borja. Interviene ahora Néstor Fernández, profesor. Bueno, buenas tardes a todas. Muchas gracias al Colegio de Médicos por contar con un docente. Muchas gracias a Ana Gómez por invitarnos, a Ana Castro por tenerme en cuenta, porque ella es madre del cole en el que trabajo. Y muchas gracias a Borja por contar con una visión tan técnica del problema de las pantallas. Mm, yo, yo soy psicólogo, soy también técnico en educación infantil y traigo menos datos que mis compañeros. Pero quiero pensar con vosotros. Esto no es tan fácil. Hay cosas que tenemos muy claras, pero creo que estamos inmersos en un sitio donde todavía no vemos bien qué va a pasar. Yo, aparte de psicólogo y profe en el Centro Santos Joaquín de Vedruna, soy coordinador de bienestar. Esto es una figura que llegó hace poco, hace un par de años, a los coles y sobre todo, o creo que la labor principal es tener una visión global de todas las medidas que influyen en el bienestar de un niño. Antes podía estar ocurriendo una cosa en primaria o en infantil, o tomar una medida a la orientadora, o abrir un protocolo un profe. Y ahora todo, no solo dirección, sino el coordinador de bienestar, tiene que estar enterado de eso, con lo cual puede ayudar un poco más a todas las partes porque tiene una visión un poquito más general. Ese es el cartel que tengo yo en el cole, para que un poco los niños y las familias sepan cuáles son mis funciones. Mm, Voy a ir un poquito más atrás. Fijaos, esta campaña era del 2006. A mí no me tocó, pero los que venían detrás, que coincidían en la facultad, yo empecé a ver unos ordenadores verdes, unos portátiles así extraños que les regalaban, porque
porque entonces había un problema. Y es que se iba a generar lo que llamaban la brecha digital. Había una parte de la sociedad que tenía dispositivos electrónicos y otros que no. Y eso iba a generar un problema, una diferencia muy grande entre una población y otra. Eso fue hace nada. Y entonces estamos preocupados porque teníamos que tener dispositivos. Todo el mundo tenía que dispositivos. La Junta de Andalucía compró un montón de ordenadores porque necesitábamos dispositivos. Nada, en el 2006. Pero esa brecha siempre ha estado. Mm, yo creo en el enfoque social de la educación. No solo lo creo, sino que la ley así lo dice. Y siempre ha habido una brecha. Antes la brecha estaba en tener la información o no tenerla. Si podías ir a la escuela, si tus padres tenían libros, si había biblioteca, tú tenías una estimulación que no tenían otros niños. Después pasó que tenías dispositivos o no tenías dispositivos, que era esa del 2006, pero y ya se generaba también una diferencia entre unos niños y otros. Y la semana pasada, hace 2 semanas, estábamos leyendo noticias de que la inteligencia artificial, en vez de democratizar el acceso al desarrollo, lo que iba a generar otra brecha. Porque si podías pagarla, ibas a tener acceso a unos contenidos, a una manera de hacer cosas, y si no podías pagarla, no. Pues, pues resulta que este fin de semana llega DeepSeek y dice, pues ahora con menos de lo que contrata un futbolista, te monto yo una inteligencia artificial mucho más potente que en la que se han gastado billones de dólares otras naciones. Es decir, que esto va a un ritmo que nosotros no podemos prever. Por eso yo no tengo muchas respuestas, pero sí quiero hablarlo con vosotros. Lo que sí está claro es que nuestro objetivo es estar atentos precisamente para lo que dice nuestra ley, para, para que la educación favorezca el ascensor social, para que aquellas diferencias que hay entre que tú puedas nacer en un entorno con más medios u otro con menos medios, puedan limarse, porque obviamente siempre van a existir. Esto es un fragmento del decreto de secundaria, pero si buscáis cualquier decreto de cualquier comunidad, va a decir siempre lo mismo, que un colegio, la educación, debe de ser una parte importante del ascensor social de una persona. Y las tecnologías no lo están dando. Porque igual que veíamos antes en la imagen de la biblioteca, antes esa diferencia, el que tú pudieras tener una buena educación y pudieras tener capacidad de desarrollo, estaba en que tú pudieras tener la información. Pero ahora el problema es tener información. Sí, prácticamente cualquier cosa que vas a explicarle a un niño con un libro, él lo puede encontrar más rápido, incluso más actualizado de lo que podías tenerlo tú como no te como no te hayas repasado los contenidos. Ahora el problema no es tener la información. Ahora el problema es filtrar y usar la información. Una persona, un niño, que no sepa qué páginas ver, que no sepa ver las fuentes de esas páginas, que no sepa ver qué fuentes son más fiables o son menos fiables, que no trabaje eso en su entorno, está condenado. Es pues, carne de desinformación, de fake news, de falta de oportunidades. Y esto, precisamente, ¿cómo lo vamos a gestionar sin pantalla? Es que es un problema. Porque antes cuando están, creo que las charlas están muy bien planteadas porque hemos ido de abajo arriba, ¿no? Tenemos claro, tenemos a nuestro niño con 1 año, niño con 2 años, niño con 3, niño con 4, niños de primaria, que tengo aquí muchos compañeros de primaria, lo tenemos claro. Y ahora cuando llegamos a secundaria, ¿cómo lo hacemos? Es que es un problema. Yo os voy a contar un poquito cómo estamos nosotros inmersos en el cole. Porque esto hay que educarlo. Filtrar, usar la información, ver fuentes, enseñar a navegar a los niños, ¿eso quién lo va a hacer? Si una familia mm, tiene un nivel socioeconómico más bajo, mm, ¿cómo lo va a hacer con su niño? Si no lo hacemos en la escuela, ¿quién lo hace? Entonces somos nosotros los que si no lo hacemos en la escuela, estamos aumentando esa brecha. Y aún así, y si pudiéramos,
¿Vamos a volver a tener libros en la escuela? Esta foto no es de mi cole, pero podría haberla hecho. Libros de hace 2, 3, 4 años, tenemos libros para empapelar un piso. ¿Eso qué gasto tiene económico, ecológico, energético? O sea, eso es muy poco probable que vayamos atrás. No sé si seré ahí atrás o ir otra vez atrás para adelante, pero es poco probable. Si ahora va a coger un libro de texto y, y un libro de texto de biología o de historia donde no venga el COVID, donde no venga una pandemia que hemos vivido todos, eso a lo mejor nosotros no teníamos esa demanda, porque entendíamos que estudiábamos cosas que se daban en un margen más amplio de tiempo, pero los niños no. Es que los niños mismos están buscando cosas en internet cuando llegan a su casa de lo que tú estás explicando. Entonces, mm, el, algo en papel es algo ya obsoleto. Pero por otra parte, mm, esto, que es un servidor de internet de estos donde se guarda lea. Nosotros somos ajenos, porque tú ves un libro y tú sabes que ese libro se ha hecho con celulosa, que viene de un árbol, que además se ha gastado un montón de agua en hacerlo, pero nosotros no tenemos tan claro que, por ejemplo, Ana, que ha hecho unos dibujos estupendos con su inteligencia artificial, ella no tiene ni idea de el consumo energético que eso ha supuesto y de la cantidad de litros de agua que eso, que eso ha supuesto. No lo tenemos. Con lo cual, mm, es otro problema que está ahí. No sabemos si son los libros, no sabemos si son estos super servidores de inteligencia artificial, pero sí tenemos claro que nuestros consumos son limitados y eso es un problema en nuestro planeta. Y eso después, mm, abordando un poquito la posición de no retorno que tenemos nosotros en los coles. ¿A qué nos enfrentamos? Bueno, nos enfrentamos a una dispersión, a a, a una falta de concentración con una multitarea continua, que les pasa a los niños, pero que nos pasa a nosotros. Esta cita de este pedagogo a mí me pareció súper reveladora. O sea, el nuevo coeficiente intelectual va a ser la atención. Es que un niño con capacidad de atención va a tener un rendimiento enorme, pero eso hay que educarlo, porque nosotros no lo vamos a librar de tener una pantalla con 20 pestañas. Y os vuelvo a plantear lo mismo. Si no lo hacemos nosotros en el cole, lo dejamos eso en manos de su familia. Y ya viendo que nosotros tenemos que tratar esto en el cole y que tampoco hay vuelta atrás, cuando veo la recomendación pediátrica de 2 horas de pantalla contando el tiempo del colegio, es que no, es que yo no sé cómo lo podríamos hacer, de verdad. O sea, sé que no es bueno, pero tampoco sé cómo podríamos hacerlo. Ahora mismo, los que tengáis niños en secundaria, ya vais viendo que nosotros funcionamos con Classroom, tenemos unos que son los soportes digitales de Google, donde tenemos todas las clases, todos los deberes, todas las cosas. Es algo que está ya súper integrado. Obviamente, eso es muy difícil que desaparezca, pero es que nada más que en chequear tú si tienes tareas, si no tienes tareas, o en ver tu agenda, es que ya te has tirado 20 minutos. No vamos a escribir dentro de 20 años. Es probable, es probable. Pero como bien decía Ana y después ha apoyado Borja, no se trata, yo estoy seguro de que el papel no va a desaparecer, sobre todo en los niños de infantil y primeros años de primaria. Pero no porque vaya a ser útil, de manera técnica, sino porque la estimulación que nos genera es fundamental. Nosotros ahora mismo tenemos claro que los niños que están ahora mismo en primero de primaria seguramente no trabajen ni escriban, pero lo que tenemos que pensar, si estamos precisamente en el pensamiento, como no va a escribir, no lo enseño, entonces lo que estamos perdiendo es una capacidad estupenda de estimular, que además,
como hemos visto en la primera ponencia, es o se da en esos periodos ventana o después ya no se va a dar. Con lo cual, ahí lo tenemos claro. Papel tendremos, cosas físicas tenemos que promocionar. Técnicamente no les van a servir mucho, pero sí está claro que tenemos que hacerlo. Fijaos, esto, y apoyando ese punto, estos son apuntes de mis alumnas. Estas son alumnas de ciclo formativo, tienen ya 18, 19 años, ¿no? Y algunas toman apuntes con el teclado y otras con papel. Bueno, este fue el primer tema porque las dejé libres. Ahora no, ahora ya después. ¿Por qué? Porque quería que ocurriera eso. Porque quería que ocurriera la significatividad que puede aportar algo que tú haces con tus manos a algo que haces con un texto. Esto es plano, es liso, no aporta información ninguna, nada. ¿Ah? ¿Que aquí pone lo mismo que aquí? Pues es probable. Vamos, no es exactamente la misma, no pone lo mismo. Trata los mismos temas. Las dos han estado en la misma sesión. Pero lo que ha trabajado esta niña no es lo mismo que esto. Porque, porque además las pantallas nos dan una visión absolutamente pobre. El, Aunque tú estés escribiendo, aunque tú tengas mala letra, el papel te permite escribir, expandirte. Tú puedes poner una flecha, se te olvida algo, lo escribes arriba, lo tachas, estás aburrido, haces una caricatura de tu compañero te escribe un corazón al lado. Todo eso genera que el papel está vivo. Y todo eso es información. Es información que hace que tú recuerdes y que hace que esos aprendizajes sean significativos. Aunque tú tengas lo mismo escrito en un papel absolutamente plano, eso no genera el mismo efecto en tu cerebro. Y por supuesto no genera el mismo aprendizaje. Y, y algunos os preguntaréis, porque no tengáis todavía niños en secundaria o no sabéis cómo funcionan un poco las tripas de un colegio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con tantísimos ordenadores? Porque en secundaria cada niño tiene su ordenador. Es un Chromebook porque son así, porque son de Google y bueno, son acuerdos que hacen las entidades privadas y cada uno tiene su ordenador. ¿Cómo lo hacemos? Pues intentamos controlarlo. ¿Cómo? Bueno, pues esta, por ejemplo, es la empresa con la que trabajamos antes, que es Lazarus, y esta es la empresa con la que trabajamos ahora. Y esto es un sistema en el que yo puedo ver las pantallas de cada niño. En principio, cada profe puede ver las de su etapa, pero algunos, pues la directora o a lo mejor yo, pues tengo más visión. Hasta el año pasado, tú podías ver si un niño estaba jugando o estaba haciendo otra cosa con el Chromebook. Estos son pantallas reales, ¿eh? Yo he pixelado un poquito. Y tú lo ibas viendo. Mm, Este año, además, te genera unas estadísticas. Pero esto no deja de ser un sistema de control que tiene que llevar una buena gestión del aula. Porque para el profesor es complicado. Para el profesor es complicado no usar todas las herramientas digitales que te ofrecen para poder tener un seguimiento muy rápido de los niños, pero también es difícil estar controlando. Pero bueno, sistemas de gestión existen y estos están. Fijaos, del año pasado a este ya hemos evolucionado. Ahora, este año, la herramienta nueva no solo hace que tú puedas mirar las pantallas de los niños, como hemos visto antes, sino que ya te avisa. Cuando hay un niño, por ejemplo, este niño ha entrado en páginas, estos ya son nombres pixelados, esto es real, ¿eh? Este niño ha entrado en páginas de abuso de sustancias. Esto en contenido de suicidio, en contenido de adultos, suicidio, contenidos para adultos y estos son VPN que son como barreras que han intentado pasar para saltar los controles de... Son niños de 12, 13, 14, 15 años. Mm, y ahora ya me salta. Antes yo tenía que buscar y de casualidad podía llegar a algo y ahora de repente, al final del día, la directora ya lo que sea, nos conectamos y dice, este niño, por ejemplo, esto es un niño concreto. Pues este niño, fijaos, el abuso que ha hecho
del uso de su dispositivo. Pues se coge ese niño y esto ha sido del año pasado para este. Que es que nosotros estamos ahora mismo en un momento de cambio que yo creo que desde que se inventó la imprenta, esto no ha ocurrido en el planeta. Porque no es una cuestión técnica, no es una cuestión de que tú puedas hacer más cosas, es una cuestión de la concepción del mundo y de la concepción de nuestra mente. Y recordemos que las primeras imprentas eh, estaban prohibidas y solo podías tener una imprenta, por ejemplo aquí en Sevilla, si tú tenías un permiso real de la Casa Real. Si no, tú no podías tener la imprenta porque eso era una máquina que como cualquiera podía escribir ideas y difundirlas. Nosotros ahora mismo estamos en un momento así y no sabemos muy bien por dónde vamos a ir a parar. Miedo tampoco. Pero lo que sí tenemos que hacer es acompañarnos, porque desde el cole no podemos cumplir lo que sabemos que es más saludable. Ahora mismo estamos en un punto en el que no hay para atrás, apoyando todo lo que han dicho mis compañeros, por supuesto, pero la realidad en los colegios es complicada, porque esto no es solo lo que ocurre en el cole. Estamos hablando de los ordenadores que tú tienes en los coles y que, ojo, que aquí lo podemos controlar porque esto es un cole concertado privado, que los dispositivos son del colegio. Entonces, como el dispositivo es mío, hago lo que quiero. Y en el momento en el que tú estás en el cole, yo te monitorizo. En un cole público, por ejemplo, cada niño se lleve su ordenador o su dispositivo, o los dispositivos no sean de la familia, tú no puedes hacer esto. Esto lo podemos hacer nosotros y ya es una herramienta. Imaginaos en otro sitio. ¿A qué nos enfrentamos? Porque hemos hablado de los dispositivos, de los ordenadores, pero ¿y los teléfonos? Pues tenemos de todo en los colegios. Tenemos de todo. Pues, uy, la estoy liando. ¿Qué ha pasado? Le he dado al botón que no era, ¿no? Bueno, eh, imagina. Sí, aquí justo. No, pero ahora no se ve allí. No sé por qué. Aquí sí, pero allí no. Bueno, eh, y está. Apuestas. Ahora estamos descubriendo que muchos niños, sobre todo de bachillerato, están apostando en horas de clase. Pero es que ellos se llevan sus teléfonos. Mm, sí, la Junta el año pasado emite una ley para el control de los dispositivos móviles, pero una ley que no hacía falta, que apoya, pero que nosotros ya lo estábamos haciendo de antes. Te respalda en la opción de que, por ejemplo, tú puedas retirar un móvil. Pero es que es un problema. Es que nosotros no podemos cachear a los niños. Es que es un problema que un niño lleve un aparato electrónico de 1.000 y pico de euros. Son es como si llevaras tú 1.000 euros en tu mochila. Es que eso no ocurría hace 40 años, no había nada que tú pudieras llevar que valiera 20 euros. Lo más caro que podías llevar eran tus zapatillas y no te ibas descalzo a casa. ¿Eh? Ahora, dile tú a una familia que le vas a quitar ese teléfono. Con lo cual ese niño tiene otro dispositivo en su bolsillo y lo usa, como hemos descubierto, por ejemplo, para apostar en horas de clase. O se va al baño, cuando va al baño, te permite para al baño y puede hacer allí y jugarse allí sus dineros. Y, y tenemos un problema con los niños de especial. Hoy mismo he estado yo tratando con un caso, una niña con unas necesidades especiales severas, un lío que se ha montado con su teléfono, con el WhatsApp, mandándole a la niña un audio, una madre, un lío. O sea, si ya tenemos que tener cuidado con cualquier niño, con los niños que tienen necesidades especiales, es una bomba. Los líos en los que ellos se pueden meter y el daño que le pueden hacer. Pues yo, por ejemplo, a día de hoy, mm, hombre, niños con necesidades muy severas, sí, pero niños mm, que tienen necesidades notables, pero que más o menos se manejan medio que, son niños que tienen cero control, o sea, mucho menos control o el mismo poco control que con otros. Y eso es un riesgo súper grande. Y nosotros ya, en primaria, ya nos encontramos con telefonillos de estos. Que aquí, que esto está sacado de un anuncio, aquí aparece que te llama mamá.
pero no aparece la foto tuya la imagen tuya haciendo una foto a tu compañero en el baño. O como dos o tres niños se ríen de otro, que puede pasar, pero que si te graban, es un problema. Y esto, muchísimos padres se los compran a sus niños. Les parece estupendo. Y ahora tú dile a las familias que tienes que quitarle ese dispositivo, que lo dejen en sus casas. Es un problema. Es un problema para la salud mental de los niños, la percepción que tienen la percepción que tienen en las pantallas. Los niños ahora mismo están. Esto es una cuestión generacional, ¿no? Que yo creo que a nosotros, yo tengo casi 50 años, soy del 76, nos cuesta entender. Pero nosotros estamos ligados a un mundo físico. Nuestros niños no. Nuestros niños han crecido en un entorno digital. Nosotros tenemos claro que hay un mundo físico y tenemos claro que hay un mundo digital que para nosotros es secundario. Para nuestros niños no. Y creo que estamos cometiendo un error como generación, porque estamos minusvalorando la opción de que ellos vivan en un entorno digital. Pero es que es su vida, es que va a ser su vida. Es que seguramente ellos trabajen, se enamoren y casi que viajen en un entorno digital. Y eso a nosotros nos parece una tontería, pero para ellos no. Ellos lo ven súper normal. Y cambia hasta su percepción. Porque la mayoría, lo que yo veo en los adolescentes ahora, es que su imagen no es la imagen que ve su amiga o no la imagen que ve su espejo. Es la imagen que ellos ven en sus dispositivos móviles y que ven en sus redes. ¿Qué ocurre? Que eso les genera una inseguridad y una ansiedad tremenda. Porque cuando tú te crees que tú eres la que sale con filtros en, en las redes sociales, después ya no quieres salir a la calle. Me llegó a pasar una anécdota, me llegó a pasar en las clases de infantil que yo iba, yo con mis alumnas de infantil, ellas tenían que hacerse una foto y tenían que hacer una presentación y parte de la presentación era presentarse. Y entonces con los niños de infantil jugábamos. Esa era una niña que no se hacía fotos, se escondía, no se hacía fotos porque ella decía que era sin filtros, no. Y entonces veíamos, ¿dónde está Ana? Y los niños decían, ahí. ¿Dónde está Manuel? Ahí. Y señalaban a mis alumnas, ¿dónde está Carmen? Y los niños miraban y decían, Carmen no ha venido. Y yo, sí, esa es Carmen. Y los niños, no, esa no es Carmen. ¿Por qué? La foto que había puesto en su presentación distaba tanto de la realidad que los niños no la reconocían. Claro, eso, eh, eh, nos parece curioso, pero es que eso es un trastorno grave. Ya nos pasó con lo de las mascarillas, que había niños que no se querían quitar las mascarillas porque no habían estado mostrando una parte de su cuerpo y hubo niños que aguantaron un montón de tiempo. Y eso va a generar está generando un problema muy complicado en la autoestima de los niños. Mm, Conductas suicidas a través de las redes sociales, cómo las comparten. Ahora mismo tenemos protocolos de suicidio y autólisis que tenemos cada vez más casos. Y es muy, 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 muy raro el caso que llegue que no haya pasado por una red social, que no se haya enterado en una red social, que no haya visto un vídeo de cómo una niña se hace cortes aquí. Muy raro, muy raro. Igualmente, situaciones de acoso que no pasen por una red social, que se nos olvida que WhatsApp es una red social, ¿eh? Que cuando decimos, ¿cuánto tiempo te ve tu hijo usando redes sociales? No, porque yo lo hago en mi cuarto. Tu hijo no te ve usar WhatsApp, no te ve escuchar un audio, no te ve hablar con tu madre, no te ve mandar para acá, no te ve mandar para allá. A todos, ¿eh? Que vivimos también en una generación como padres que estamos creciendo con esto. Que obviamente yo ahora sería más restrictivo con mis hijas. Tengo una de 20 y otra de 15. Ahora mismo sería más restrictivo, seguro. Pero es que no, igual que los niños están metidos en algo que no pueden controlar, nosotros como padres las vamos viendo venir, como padres y como profes también, ¿eh? Y a eso me venía a referir y con eso quería concluir. Esto no es un cambio que nosotros tengamos que hacer en los colegios. Esto es un cambio que tiene que darse en la sociedad. Si las familias, si nosotros como sociedad no
no promovemos el cambio, esto no se va en las escuelas. Y yo ahí le echo, le echo un cable a mis compañeros, a mis compañeros docentes, a mis directoras, a todo el colectivo escolar. Se está poniendo en nosotros un peso que nosotros desde dentro no podemos controlar. Todavía no sabemos cómo lo vamos a gestionar. Os he ido contando un poco los pasos que hemos ido dando, pero que no sé, que el mes que viene os puedo contar otra cosa. Y yo sí estoy seguro de que al final esto va a pasar porque nosotros lo vamos a pedir. La mayoría de los cambios sociales, si ahora mismo no se fuma delante de los niños, si no se les pega, si los niños no se sientan sin un cinturón de seguridad, estoy seguro que dentro de 20 años, ahora mismo nosotros aquí tenemos una línea. Esto lo vemos en la calle. Vemos carros con pantallas, vemos niños desayunando con sus móviles, vemos menores publicando en Instagram, vemos adolescentes durmiendo con sus teléfonos. Aquí hay una línea. Yo estoy seguro de que esa línea dentro de 20 años no va a estar. Y que cuando nuestras hijas le cuenten a nuestros nietos que ellas tenían un móvil con 16 años, pues lo contarán como me contaba mi padre que él fumaba con 14 años y nos parecía una barbaridad. Eso será. Pero eso tiene que venir de todo y tenemos que ser nosotros como sociedad y como familia los que lo promulgamos. A mí, mientras sigamos viendo, yo donde desayune, sigue viendo esto y después me digan que tiene muchas horas de pantalla en el cole, ahí hay un desajuste. Pero bueno, estamos todos dentro, nos estamos acompañando y sin miedo tenemos que saber que esto va a acabar bien, pero tenemos que ser pacientes y como sociedad promoverlo. Y muchas gracias. Muchas gracias, Néstor. Muy interesante. Otro abordaje muy interesante. Bueno, pues espero que haya sido de vuestro agrado. Yo me quedo con algunas conclusiones que han ido diciendo nuestros ponentes, como Ana, nuestra neuropediatra, que hasta los 28 años no termina de madurar el cerebro. Ese sentimiento de culpabilidad que ella ha mencionado y que es verdad que los padres entramos en ese sentimiento de culpa y bueno, lo que no conocemos tampoco nos podemos atribuir más culpa de la cuenta, pero sí conocer que al acompañar a los niños con las pantallas lo importante que es que puede llegar a aumentar hasta por 9 la probabilidad de tener un abuso de pantallas en esos niños que ven películas solos y que usan dispositivos solos. Queda claro que menores de 5 años, cero pantalla. La multitarea no sirve y genera un déficit de atención importante que hay que trabajarlo. En cuanto a Borja, pues nos ha dejado claro que la incidencia de la miopía está claramente ligada a un uso inadecuado de los móviles. Es bueno tener a nuestros niños libres de móviles todo el tiempo que se pueda, al aire libre, por su salud visual. Néstor nos pone que ahora el problema no es tener la información, sino cómo filtrarla. Esto es tarea de todos. Que el nuevo coeficiente intelectual va a ser la atención, del nivel de déficit de atención que se está generando. Que desde el colegio no pueden cumplir lo que saben que se debe hacer y que esto es responsabilidad de todos, de las familias, de la sociedad, para que haya un cambio. En las conclusiones que se sacan de los formularios que habéis entregado, el nivel es bastante alto, la verdad, entre los asistentes. Las ideas parece que están bastante claras y en general en los domicilios se hace bastante bien. Las edades que se indican de iniciar dispositivos digitales o smartphones en los niños, me ha llamado la atención que es más alta de lo que es en la realidad. Luego creo que hay un decalaje entre lo que nos gustaría y lo que realmente es. Pero bueno, hay una intención y aparece muchas veces la palabra intento. No lo hago, pero lo intento. Intento que el niño no esté tan... Bueno, ese es un buen camino y tomar conciencia. Y de verdad que muchas cosas se van haciendo bien. Me ha llamado la atención en algún comentario de alguien que se ha parado a escribir algo más, lo que le llega por su profesión, una orientadora, algún médico, inciden en el déficit de atención. A lo mejor van al otorrino por un posible déficit auditivo y realmente lo que hay es un déficit de atención. O una neuróloga que ha detectado crisis epilépticas tipo tic motores. Aparece una y otra vez, no en personal sanitario, el tema de la atención. Luego me parece importante, creo que es importante pararse con el tema y modificar los hábitos que se puedan. Es vuestro turno, ¿vale?
Estuve mirando online y no había preguntas, ahora sí hay aquí algunas. Si queréis ir comentando algo. Está todo súper claro entonces, ¿no? Tenemos claro lo que hacer. Nos preguntan si podrían tener acceso al cuestionario los que están online. Mm, Quedó proyectado al inicio. No sé si ahora, Dani, lo podríamos poner otra vez para dar respuesta a esta familia. Eh, Vamos a tener oportunidad de revisualizar esta conferencia porque yo me he parado en un café y al final he venido corriendo apuntando cosas, escuchándolo en el coche. ¿Vaya a colgarla en algún Sí, sitio? mañana va a quedar colgada en el canal de YouTube del Colegio de Médicos, RICOMS, RICOMS, de Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, en el canal de YouTube, ¿vale? La idea es que quede grabado, sí. ¿Y vaya a dar algún tipo de contacto? Por ejemplo, yo soy médico escolar y me ha parecido súper interesante para yo ver esa, decíais como 107 propuestas, habéis dicho por un lado, analizarlo por mi cuenta y sacar mis propias conclusiones. ¿Nos podríais dar algún tipo de mail o contacto? A ver, el informe del comité de expertos está colgado en internet. Sí, tú lo puedes mirar en la página del ministerio. O sea, pone lo mismo en la presentación de Borja y en la mía, pone el título y te aparece. O sea, que son 227 páginas y ahí tienes para... Gracias. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Buenas noches, os felicito a todos. La verdad que me han encantado todas las exposiciones. Yo tenía una pregunta para mi compañero el oftalmólogo acerca de, me ha sorprendido lo del IMC y la miopía. ¿En qué influye? ¿Qué IMC es? Que no lo has puesto. Y luego saber en qué influye, que no lo he entendido esa parte. Muchas gracias por la pregunta. Pues, si te has fijado, estaba en interrogaciones, ¿vale? Porque hay estudios que dicen que un IMC bajito está asociado con riesgo de miopía y al contrario también hay estudios que lo apoyan, que un IMC alto está asociado con riesgo de miopía. Ahí no hay un consenso claro, pero parece ser que las alteraciones de la alimentación tienen riesgo de miopía, pero hay estudios un poco en ambos sentidos. Estamos como al inicio de comprender cuáles son todos estos factores asociados con la miopía y justamente en ese factor no hay estudios definitivos. Buenas tardes. Muchísimas felicidades por este acto de nuestro Colegio de Médicos. Un par de preguntas para los dos que están a la derecha, compañeros oftalmólogos. Bueno, mi familia, por parte de mi mujer, todos miopía, muy potente, se han tenido que intervenir. La herencia es fundamental, fundamental. Y quería saber qué tanto por ciento es de importante la herencia. Segundo, para el compañero profesor, mi hijo desarrolla la misma actividad y la verdad es que, bueno, no me lo cuenta y menos mal que no me lo cuente porque lo voy a pasar muy mal. No quería que fuera médico y se dedicaba a la profesión, que también es durísima. ¿Qué influencia tiene lo que estamos viendo desde hace 15 días de los actos políticos, auténticas cosas que estamos escuchando? ¿Esto cómo influye? ¿Cómo va a influir en las futuras generaciones? Que desde arriba estamos recibiendo, desde lo más alto del poder del mundo, auténticas cosas que la verdad es que claman al cielo. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta también. En términos absolutos, no hay un porcentaje de consenso sobre qué papel juega la miopía, o sea, la genética en la miopía. Pero se estima que si uno de los dos papás es miope, cada hijo recibe una probabilidad del 25% de ser miope. Ya cuando se juntan dos papás que son miopes, cada hijo
o hija recibe una probabilidad de casi el 50% de ser miopía, pero contra eso no podemos luchar, ¿no? Que se junten dos papás que son miopes, pues bueno, es el amor, ¿no? Pero los factores ambientales, eso es lo que hay que insistir, ¿vale? Pero el riesgo es individual. Un papá miope, el 25%, cada hijo tiene la probabilidad. Si los dos papás son miopes, aumenta el riesgo individual de cada hijo casi al 50%. Sí, ahora. Pues su pregunta abre un melón para otra tarde entera. ¿Cuánto influye? Todo. O sea, si ya la información es un problema, cuando los agentes que transmiten la información no tienen la solvencia y no se pueden controlar, pues si esto ya es una olla y, y no sabes quién mete cosas, porque no sabes si es el youtuber de turno, o no sabes si es TikTok, o no sabes un amigo que te ha pasado un vídeo, o no sabes qué, y además, pues las figuras que deberían de ser referentes para nosotros, deberían ser referentes, ya no te digo referentes intelectuales, sino por lo menos sino referentes de educación, de consenso, de diálogo, pues no nos lo ponen fácil. Eso lo que está llevando es, esto es una opinión muy personal, al descrédito de la figura del docente, que es otro caballo de batalla que tenemos nosotros, en el que cada vez nosotros como figura, y ahora la Andalucía también recoge la ley de para que se haga, para que haya una ley que, que avale la figura del docente como autoridad. Imagínese. O sea, si la han hecho es porque hace falta. Y va influenciado, pues precisamente por toda esa información que nos va llegando de los medios y también de las personas que están arriba nuestras. Claro que sí. Es un problema y por eso, una vez más, necesitamos que las familias nos apoyen. Claro. Gracias. Al compañero que preguntaba, dejo aquí mi email, ¿vale? Y si queréis preguntar alguna cuestión, pues ya filtro y se la paso al compañero correspondiente. Y el canal de YouTube de Recom Sevilla, a partir de mañana estará colgada la jornada, ¿vale? En internet, a través del canal, muchos preguntan, pues eso, si va a quedar la información colgada. Siento que las preguntas no se ven bien. Si pueden acceder por el QR, pues pueden ir viendo pregunta a pregunta las que se han formulado a la familia. Y alguno solicita alguna conferencia orientada para niños. Ahí lo dejo. Y sí, nos lo habíamos planteado porque nos lo han preguntado muchos adultos cuando venían a esta jornada si era adecuada para niños. No nos parecía y habréis visto que para niños realmente no es. Pero bueno, se puede intentar una con un enfoque más hacia ello. Y hacen una pregunta en concreta para el oftalmólogo, Borja. Si las gafas con filtro para pantalla tienen evidencia de que sean útiles. A día de hoy, si no me equivoco, no existe ninguna evidencia científica para las gafas con filtro azul. Y nuestra sociedad como oftalmólogos, la Sociedad Española de Oftalmología, hasta donde yo sé, a día de hoy no lo recoge, no lo avala. Yo tengo una pregunta para para Borja, perdón, que no la había hecho antes. Y sobre los ebook. Sí son sanos, porque cuando los compramos, precisamente un principio de compra es que sí es sano, que yo los puedo tener incluso con la luz apagada y puedo leer en la cama. ¿Eso sí está contrastado? No hay muchos estudios sobre los ebooks, pero ese contraste de luz probablemente sea lo que está afectando, pero no hay estudios definitorios en ese sentido. Yo quería hacer una puntualización sobre el tema de la miopía y la genética, que es verdad que la miopía tiene es que yo soy oftalmólogo, tiene una base genética, pero en China el porcentaje de niños miopes hace 40 años era muchísimo menor del que es ahora y la genética no ha cambiado. Es decir, lo que ha cambiado es el ambiente. Y de hecho en China también han hecho grandes experimentos que aquí no se podrían hacer de mantener a unos niños más tiempo con pantallas
y a otras aulas menos, a unos niños más tiempo al aire libre y a otros menos, y se ve que, bueno, han definido perfectamente los factores que ha dicho Borja, que el ambiente, los niños que estaban más al aire libre y con menos pantalla tienen menos miopía. O sea, sí, la genética influye sobre todo en miopías magnas, pero no está explicando lo que está pasando. Gracias. Hago un inciso para comentar. Rocío, a través del chat, nos pone que la falta de estímulo sensorial real, táctil sobre todo, en forma de abrazos, aislamiento social, etcétera, puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de patologías psicológicas adolescentes. Muchas gracias. Parece que le corresponde a Ana, ¿no? Hola. Yo creo que sí, que es evidente. El contacto físico, el contacto social, la interacción con la persona que tenemos al lado, por supuesto que va a fortalecer herramientas y habilidades sociales que, como he dicho en la charla, somos seres sociales y necesitamos el contacto físico. Entonces, creo que sí, por supuesto. ¿Queréis comentar? Ah, sí. No me Vale. gusta el micrófono, pero lo, lo voy a usar. Lo primero, daros las gracias por organizar esta jornada. Yo soy pedagoga, Sí, trabajo sí. en educación y los que realmente creemos que este es el camino que debemos de seguir, porque realmente lo tenemos interiorizado y lo tenemos claro, nos encontramos, como habéis hablado, con demasiados factores externos que nos hacen el camino muy, muy complicado. Entonces, primero quería sugeriros que esto llegue a los medios de comunicación en la medida de vuestras posibilidades, porque no puede ser que haya tantos titulares sensacionalistas de otros temas tan mediocres y secundarios y no esté esta noche en los medios de comunicación o mañana este tipo de información. Entonces, la sugerencia de que hagáis el esfuerzo de que esto llegue en la medida de vuestra posibilidad a los medios de comunicación, que otros colegios de médicos organicen también estas jornadas y me ha encantado la idea que han sugerido por ahí de organizar algo para los niños y las niñas, porque realmente lo que nos pasa es que como adultos de referencia necesitamos también que ellos lo escuchen de otras personas, no solo de nosotros. Yo como madre, yo le puedo repetir en bucle a mis hijos por qué no les dejo jugar a videojuegos y por qué no tienen ellos su tablet y lo hago y lo mantengo y estoy bien con eso. Pero si hubiera una jornada o eventualmente se hicieran actividades donde ellos pudieran escuchar de otros referentes como médicos o profesionales de la educación que realmente esto cómo afecta a su salud, seguramente cuando vayan creciendo también serían responsables ellos mismos, que es lo que queremos de la infancia, que al final venga de su interior, no porque venga por el adulto, sino que el niño poco a poco vaya interiorizando lo que es bueno o no es bueno, no porque me lo prohíbe o no me lo prohíbe mi madre o mi padre o mi profesor de referencia. Y lo último que también quería decir es que afortunadamente hay bastantes iniciativas educativas que están claramente con una identidad de no demonizar la tecnología, pero sí restringirla. Entonces, que los equipos de dirección no tengan miedo. O sea, si ya sabemos que esto no es saludable para ellos, ¿por qué se sigue haciendo? Cuando hay otras alternativas que deberían de estar al alcance de todos, no deberían de tener que ser privadas, sino al alcance de todos, que protegiera más a los niños y a las niñas de este uso abusivo de las pantallas, que vemos que muchas veces lo estamos pudiendo controlar en casa, pero que al final llega a secundaria. A mi hija el año que viene le van a dar ya la pantalla en el colegio, en el instituto, cuando en casa no lo tiene. Entonces, que creo que también es una cuestión de determinación y de valentía de decir, esto no es bueno y no lo incluyo en el centro educativo o lo utilizo de manera progresiva y adecuada a lo que ellos son capaces de digerir y de gestionar de una manera sana. Nada, solo era esto. Muchas gracias. Muchas gracias, totalmente de acuerdo, sí. En lo posible y en lo que esté en nuestra mano, desde el Colegio de Médicos vamos a intentar darle difusión y me consta que en otros colegios de médicos se están moviendo y es un movimiento que se está extendiendo. Hay una concienciación desde todos los puntos de vista. Sí, yo quería
también decir que tienes toda la razón y yo creo que tiene que ser un movimiento social y un movimiento, digamos, de educación desde la base. O sea, que como sociedad ser consciente de dónde estamos y creo que, o sea, creo que ha sido un acierto traer a Néstor en la charla porque nos da el punto de vista de la educación. Yo creo que el trabajo de los profesores es, bueno, para mí, desde que mis hijos empezaron en el colegio, me di cuenta del gran trabajo que hacen y de, al final, lo poco valorado que está. Es verdad que nosotros como médicos tenemos un poquito la misma sensación, pero como médicos sentimos que quizá la sociedad a lo mejor no tiene el foco donde tiene que tenerlo con respecto a la sanidad, pero es que creo que también ocurre con respecto a la educación. Entonces, si todos como sociedad nos movemos en el mismo sentido, todos podremos funcionar mejor. Yo entiendo que nosotros muchas veces como médicos tomamos decisiones basadas un poco en la presión que sentimos por padres, familia o pacientes, y creo que a los profesores les pasa muy similar. O sea, son profesiones bastante paralelas o no sé cómo explicarlo, pero creo que muchas veces los docentes sienten mucha presión de los padres y a veces actúan bajo esa presión y creo que eso es lo que no podemos permitir. Sí. Incluso yo puedo añadir que cuando el cambio social se dé, el cambio va a ser muy rápido. Como dijo aquel, esto es el mercado, amigo. Nosotros, los colegios concertados, los colegios privados y los colegios públicos pelean por cada plaza, porque la natalidad ha bajado. Cuando a un cole privado lleguen las familias preguntando si hay pantalla, porque yo quiero un cole sin pantalla, y cuando el cole que no tiene pantalla se llene y el que tenga pantallas no, vas a ver cambiaremos muy rápido. O sea que ahí está, pero tampoco hay una visibilidad de esa demanda social. Hay una preocupación, pero no hay una acción. Se va a dar rápido, seguro. Muy interesante el punto de vista, Néstor. Voy a dar paso a una pregunta que nos hace online Adru Sani. A pesar de saber filtrar y usar la información, ¿pensáis realmente que con el enfoque actual de las tecnologías, enfoque de capitalismo de vigilancia, un niño o un adolescente, incluso un adulto, tiene la capacidad de autorregularse? No. Hasta los 25 años no tiene esa capacidad y por eso somos nosotros los adultos los que tendremos que, sí, algunos más, también otros menos, pero por eso somos los adultos los que tenemos que acompañar. Y yo creo que con el tema de las adicciones, todos sabemos que, por ejemplo, la adicción al tabaco es muy raro que un adulto de 40 años se enganche al tabaco. Normalmente ocurre en la época de la adolescencia. Pues es que esto es similar. O sea, es algo artificial que genera la misma adicción que puede generar el tabaco. Y esto ocurre en los momentos más sensibles que son la infancia y la adolescencia. Muchas gracias. Pues vamos a ir finalizando. Daré las gracias a Pupu, que está online, que nos manda unas palabras que le ha gustado mucho y nos da las gracias, una intervención más. A todos los que nos han dado las gracias online, gracias a vosotros por asistir. Una intervención más. Bueno, va un poco alineada con los demás, sobre todo la anterior. Muchas gracias primero a los tres y luego va hacia Néstor. Creo que los colegios muchas veces tenéis que trabajar de forma reactiva por toda la presión que ha mencionado Ana también y la irrupción de todos los dispositivos que llevan los chavales. Pero también las familias que estamos concienciadas con eso, que yo creo que en el auditorio a lo mejor puede ser la mayoría, esperamos también como que el colegio sea ese espacio seguro en el que alinearnos, no de forma reactiva, sino que ese acompañamiento vaya a la par. Entonces, viendo que es tan nocivo o el efecto que tienen los niños de pues tendencias suicidas, las apuestas en el cole, las distracciones, el déficit de atención, etcétera, ¿por qué no desde los colegios se da el paso de prohibirlos en primaria o limitarlos en secundaria? Bueno, en fin, regularlo de una forma mucho más estratégica ya. Bueno, en primaria
en primaria no hay dispositivos, pero lo que pasa es que las familias, algunas de las familias sí lo pueden ya llevar. Y ahí nos encontramos nada más que con que los niños no pudieran, por ley, no pudieran llevar un teléfono, meter un teléfono dentro del centro escolar. ah, es que a mí me quitan la mitad de mi trabajo. Algo tan sencillo, que además sería muy fácil. Si yo hoy, por ejemplo, viera a un niño con droga en el colegio, llamaría a la policía y le pondría una multa, ¿no? Si yo viera que un niño tiene un teléfono, yo llamara a la policía, lo registrara y le pusieran 3.000 euros de multa, se acaba el problema. Ya no digo las pantallas de los Chromebooks, sino nada más que con que no llevaran dispositivos. Pero es que eso, ¿cómo lo regulamos? Es que es muy complicado. Es lo que intentamos. Es lo que intentamos continuamente cada día. Y sí, en las clases podría extenderme contándote cómo son las gestiones en las aulas para que tengan menos horas de pantalla y se aprovechen más. Pero bueno, es una cosa un poquito más técnica y más larga que si quieres en otro momento te comento. Pero nada más que con eso, con que no pueda tener un niño, no tuviera un dispositivo móvil, o sea, sería sencillo. Pero es que es muy complicado de gestionar eso socialmente. Ojalá. Pues muchas gracias a todos y seguimos trabajando por ello, ¿vale?